Hola a todos, bienvenidos a el día número 13 de nuestro estudio del capítulo del libro de Romanos. Hoy vamos a estar leyendo Romanos 12, bueno, conversando un poco sobre Romanos 12 y estamos con Carlitos Silva, uno de mis mejores amigos en el mundo. Pero para los que no te conocen, preséntate un poquito para que te conozcan. Hola, Mavi. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estamos acá. Pues nada, me presento. Mi nombre es Carlos, como lo decía Mavi. Tengo 29 años. Soy diseñador de profesión e ilustrador como de oficio desde hace ya un par de años. Pues nada, como que me dedico un poco a mostrar la fe a través de mi trabajo, de mi arte, de lo que yo hago. Eh, y como creo que igual que todos los que estamos acá, como aprender a conocer a Jesús más en la cotidianidad y a través de la Biblia, son como las cosas que me apasionan y como lo que trato de hacer. Y ya no sé qué más. ¿Y qué más tengo que decir? No, lo que quieras. A Carlitos quería tenerlo, o sea, era como una de las personas más importantes para tener en este devocional, porque los dos hemos hablado mucho acerca de Romanos, ¿cierto? Bueno, no te acuerdas. Sí. Como que hemos tenido muchas conversaciones en torno a Romanos. Para los que de pronto no han venido conectándose o escuchando los anteriores, podríamos dar como un pequeño contexto de lo que está pasando ahorita en Romanos, y es que a nivel general, esta carta es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Roma, que es una iglesia que él de hecho no conocía, pero algo súper interesante de Romanos es que como él buscaba ser muy estratégico en su forma de evangelizar, entonces Roma en ese momento era una potencia, tenía mucho poder, sí, era muy poderosa, entonces él buscaba cómo llegarle a esta iglesia para que esta iglesia también pudiera evangelizar em, otras partes de Europa y Asia. Entonces, cuando le hace esta carta a los romanos, él busca ser como muy explícito, no sé si es la palabra, pero esta carta habla mucho sobre el Evangelio, o se podría decir incluso algunos comentaristas, no sé cómo se dice, algunas personas que hacen comentarios sobre este libro le llaman a esta carta el Evangelio según Pablo. Y es una forma o sea, lo que busca hacer Pablo es explicar cómo desde su perspectiva el Evangelio y abordarlo desde otro punto de vista muy diferente a los evangelios como Mateos, Marcos, Lucas, Juan, pero digamos que habla muy profundamente acerca de la gracia, como no sé si uno de los libros en los que más se habla de la gracia y en los que más se da a conocer a Jesús a través de la gracia y la justicia, como la verdadera justicia. Entonces, también por eso es como uno de nuestros libros favoritos con Carlitos, y que hemos tenido muchas conversaciones al respecto, como de la forma en la que se abordan, no sé, digamos, las leyes y el checklist de los cristianos y en una balanza. O sea, como en una balanza y en esa parte se pone eso y en la otra parte se pone como lo que es la gracia y y como tantas confusiones que vienen. ¿Te acuerdas de nuestras conversaciones? Ah. No, sí, respecto a lo que tú dices, a mí me parece muy cool porque pues en Romanos pasan varias cosas por contexto. Y una de esas es que hay una iglesia que no es una iglesia judía en su totalidad, pero que tiene miembros judíos. Eh, y tú le estás, los judíos vienen con una creencia de, por ejemplo, de una línea generacional del que viene el Mesías y todo esto. Y prácticamente vienen con unas leyes, pues que todos de pronto sabemos un poquito más estrictas, como de, pues los judíos no buscaban que su religión fuera, ¿sabes? Como conocida por gente afuera, sino era religión para su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones. Y entonces el mensaje de Jesús es todo lo contrario, es todo el que acepte a Jesús será salvo. ¿Cómo hago yo una transición para que unos y otros entiendan eso? Y si uno ve el contexto de la iglesia de Hechos y ve como todo lo que está pasando, pues Pedro y Pablo se la pasan agarrados porque Pedro se comporta de una manera, porque Pablo le dice que no es así y porque todo el momento se está tratando de llevar el mensaje de salvación a un público nuevo.
se está compartiendo la palabra, pero al final por costumbre son totalmente diferentes. Y en lo que tú me dices me parece chévere eso porque Pablo es muy estratégico y él entiende que él tiene que unir a la iglesia y que esta es una iglesia desunida. Quiero que piensen en eso, es una iglesia, al final lo que tú también dices, el contexto de Roma es que es la ciudad donde todos llegan. Entonces también lo que estaba pasando con la fe es que la gente adaptaba la fe, como el creer en Jesús y todo eso, pero la adaptaba a sus creencias, a su manera de ver la vida. Entonces uno empieza a ver que Pablo habla constantemente como que habla como si hubiera bandos, como ustedes que buscan hacer esto. Todo el tiempo está hablando de ustedes que creen que la salvación la pueden ganar con sus obras. Y todo eso va hablando un poquito vienen con muchas costumbres y las costumbres eran si haces esto eres santo, si haces esto estás bien delante de Dios y un poco lo que el Evangelio de Jesús, el mensaje central de Jesús, viene a hacer también es demolir un poco eso. Entonces, él ve la necesidad por contexto y ahí ya entra un poquito a lo que es Romanos 12. Romanos 12 es una invitación a hacer iglesia y por eso me encanta como Romanos 12 porque que es tremendo lo que Pablo trata de hacer. Pero me gusta mucho porque no es solo como hacer iglesia pues, no sé, como que iglesia viene de la palabra eclesia, viene el contexto de reunidos, de un grupo reunido, de reunidos en torno que a la palabra de Dios, a lo que Jesús hizo originalmente, que es compartamos de Cristo, compartamos de mis obras, pero no es solo eso, es también desde mi rol personal en la iglesia y desde lo que significa yo adoptar mi posición dentro de una iglesia. Entonces eso me parece muy cool porque creo que hasta el día de hoy, pues tan solo acá como que estamos conectados y cada uno tendrá una visión diferente de cómo ve la iglesia, de lo que para ustedes es la iglesia, de su rol dentro de una comunidad. Algunos dirán como, bueno, pues ni siquiera yo veo la necesidad de ir a una iglesia, yo creo en Dios, pero no voy a una iglesia. Otros será algo importante en su crecimiento, pero todos tenemos una visión diferente y Pablo acá habla un mensaje que todavía es relevante para cada uno de nosotros y en nuestra visión y nuestra manera de entender a Jesús y entender el rol de nosotros dentro de la iglesia de Jesús. Y bueno, digamos, ya entrando como, no sé, directamente en el capítulo, em, a mí algo que como que en las primeras partes, algo que me impactaba muchísimo y que me encantó, o sea, no sé si, yo no sé muy bien cómo se conecta esta primera parte con la segunda, porque en mi traducción se divide como en dos partes, en realidad es muy corto. Entonces el primero es sacrificios vivos y el segundo es el amor. Cuando habla del amor, ya está hablando más directamente como de eso que tú decías, de la iglesia como tal. En la primera, algo que me encantó, que lo estaba leyendo ahorita en The Message, es que bueno, mentiras, en la versión normal dice que entregamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos agradables a Dios, y ahí es como el versículo súper famoso de no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pero cuando ahorita lo estaba leyendo en The Message, o sea, fue tan impactante para mí, fue tan impactante para lo que estoy viviendo en este momento, porque dice como entrégale todo a Dios, como una ofrenda, o sea, tu caminar, sí, como tus días comunes, algo así decía. Eh, o sea, sí, tu dormir, tu comer, tu ir al trabajo, tu caminar por la vida y entregarlo a Dios como una ofrenda. Y date cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esas cosas pequeñas, que es algo que a mí, digamos que eso me cuesta mucho. Digamos que disfrutar de esas cosas pequeñas, porque siempre, no sé, como que digo, para disfrutar la vida tengo que estar viajando, para disfrutar la vida tengo que estar haciendo esta cosa grande o la otra. Y el hecho de decir, adora a Dios con tu forma de caminar, con tu forma de dormir, con tu forma de comer, es una forma, o sea, es algo,
como una forma de entregar ese sacrificio vivo que también es tan valioso para Dios. No solamente tu super ministerio y las 20 personas por las que oraste hoy, sino como que el hecho de que hoy estés sentado a este computador, entregárselo como una ofrenda a Dios. Y eso uf, a mí hoy como que me habló así muy directamente. Ahí hay algo súper bonito en eso que dices, y es que como que al final eso fue lo que hizo Jesús. O sea, quiero que Wow. pensemos en Jesús vino y lo primero que hizo fue escoger a sus discípulos. No sé si han visto The Chosen, pero The Chosen es una serie increíble que uno ve como más vivo cómo era Jesús, como la representación de buscar humanizar a Jesús con sus discípulos, pero me encanta que todo el tiempo uno ve a los discípulos y uno ve todos son tan diferentes, todos tuvieron que morir a tantas cosas para estar ahí. Mm, y muchos quieren hacer las cosas como a su manera, pero el presente es diferente. Entonces, el que antes aprendió algo, el que antes hacía las, por ejemplo, el cobrador de impuestos, entonces cree que hay una manera de hacer las cosas. Pero Jesús lo pone a hacer otras cosas y él no entiende, porque en ese momento él tiene una manera de hacer las cosas y él tiene una manera como se ha comportado toda su vida, tiene una manera como lo han tratado toda su vida y ahora está ocupando otro rol. Y creo que eso es lo más difícil a veces de caminar en nuestra vida cristiana, por eso lo que tú dices es tan valioso, porque habla de entregarle lo que tienes y colócalo ante Dios como una ofrenda y acepta lo que Dios hace por ti y eso es lo mejor que puedes hacer por él. Muchas veces creemos Wow. que lo mejor que podemos hacer por él es, no sé, como muchas cosas que van afuera, ¿saben? Como, no sé, voy a dar todo lo que tengo en mi cuenta bancaria y se la voy a dar a alguien. Eh, voy a salir a ayudar a cada persona que va a la calle. Sí, como cosas gigantes. O el día que yo, no sé si es músico, el día que yo logre tocar en un estadio, hablarle a millones de Jesucristo, y muchas cosas que no sé, pues al menos yo crecí con ese contexto. Y algo que he entendido es que, obviamente, si Dios me pone esas responsabilidades y en esos lugares, pues obviamente eso es lo que yo tengo que hacer en ese momento. Pero las frustraciones llegan porque no entendemos que a veces trabajar y estudiar, a veces el simplemente ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, una buena hermana, un buen estudiante, un buen, no sé, el rol que uno esté ocupando es mi manera de aceptar lo que Dios me ha dado y es mi manera de rendirle una ofrenda a Dios. Entonces, a veces como eso espectacular que soñamos, como lo que tú decías, como yo sueño es con viajar, yo sueño es con, no sé, con irme de misionera al África, o ese tipo de cosas, pues obviamente es increíble, pero esa no es la manera en la que hoy en día podemos hacer las cosas, al menos de que Dios nos esté moviendo hacia ese lugar. Muchas veces vivimos y como cristianos creo que ha sido un error, como que vivimos esperando cosas gigantes cuando Dios nos ha puesto responsabilidades y las responsabilidades son hoy y son las maneras como podemos hacer que ese cuerpo avance. Perdón, llegaron acá a saludarme. No, no, tranquilo, Santo. Sí, y bueno, y ahorita venía como analizando lo que seguía y es como que quizá eso que dices de que esa es la forma como él quiere mostrar que así se hace la iglesia, bueno, no sé, como buscando unificar la iglesia, es porque luego viene la parte de todo lo que tienes, ponlo en función del cuerpo de Cristo, porque es, o sea, digamos que siento que lo estamos quizás estructurando así, entonces es lo que estás, es lo que estás haciendo en este momento, lo que eres en este momento, no te amoldes a este mundo, sino que entrégalo como ofrenda, lo que eres, lo que haces, lo que, de hecho luego en el versículo 9 dice que en The Message dice como tu forma, espera. eh, ama desde el centro de quien tú eres, don't fake it, No finjas. no lo finjas. Y entonces es como que primero, en tu perfecta identidad,
entrégale eso a Dios y entrégalo como ofrenda a Dios. Y luego, ya en el versículo 4 en adelante, es como que ya haces parte del cuerpo de Cristo y lo que eres es importante para el cuerpo de Cristo, ya que lo entregaste como ofrenda, sirve con eso que eres, con eso que haces. Sí, o sea, que dice, tenemos dones diferentes según la gracia, entonces si el de prestar un servicio, que lo preste, si es de enseñar, que enseñe, si es de animar a otros, que anime, si es de socorrer, o sea, es como que quizá no tienes que esperar una confirmación para hacer lo que sabes hacer con tus manos y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Que así como tú decías, ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo no significa necesariamente que, o sea, que me esté hablando muy fuerte a mí. No necesita necesariamente que tengo que ir a pintar murales en, no sé, en colegios en África, sino como que si lo que, o sea, lo que tengo en mis manos ya lo puedo usar para servir. Y luego viene con la parte del amor y es como ama como tú eres, ama en la forma perfecta en la que Dios te hizo. Pero Eh, mira, eso que estás diciendo, como lo que está diciendo Jesse en este momento, cada miembro tiene una función. El problema de la sociedad prácticamente es que todos creemos que tenemos un bando y creemos que es una guerra. Entonces, literal, si ustedes entran hoy a sus redes sociales y ven comentarios, por ejemplo, no sé, de noticias de política, entonces estarán hablando de Petro y que Petro hizo y que el dólar está yo no sé qué, que la reforma y todo eso, y miles de quejándose y otros miles diciendo, defendiéndolo, y entonces estamos tomando bandos. Y si uno lo ve hace 4 años, los nombres cambiaban, de pronto las corrientes políticas cambiaban, pero pasaba así. Y si uno ve cualquier discusión o cualquier polémica, siempre hay bandos. Y creo que eso siempre es lo que el diablo ha querido. O sea, no quiero decir que tengamos que ser todos iguales, porque no tenemos que ser iguales, cada uno tendrá su manera de ser. Y eso es lo primero que dice el versículo, como lo que decían ahorita, como en la función que les da, ahí estén. Pero hay algo que me encanta, que dice justo en el 3 y no pasamos por ahí, lo voy a decir rápidamente, y es en lo de no adaptarse a la cultura, luego dice, reconoce fácilmente quién eres tú y responde rápidamente. Eh, y a diferencia de las culturas que te rodea, saca lo mejor que Dios te ha dado a ti. Porque es que la cultura de este mundo y el ambiente en el que estamos nos va a querer poner en algún lado y nos va a querer decir, estos son los buenos y estos son los malos. Lo primero que nos dice Tienes que Jesús es, ser tú. exacto, o sea, ¿cuál es tu bando y qué vas a defender? Si uno va en redes sociales, siempre alguien está defendiendo algo y es que la solución es esta, es que estoy mamado de esto, es que luchemos por nuestros derechos. Y claro, uno entiende la raíz de muchas de esas cosas, pero lo primero que nos dice Dios es, no te dejes meter en esa parte de la cultura de este mundo. Y miren, hay un versículo que dice, a diferencia de la cultura de que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez. A diferencia, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada. Cuando nosotros nos dejamos de pelear por lo que este mundo dice y entendemos nuestro rol, entonces entendemos que estamos construyendo algo en conjunto. Que él piense diferente, al final no me hace daño a mí. Por ejemplo, les voy a decir algo, yo soy diseñador, ¿no? Entonces yo siempre he creído que la manera de mostrar a Jesús es mi arte y es lo que yo digo, lo que yo hago. Pero entonces yo me rayaba cada vez que entraba a Instagram y veía gente que hacía, que subía cosas que para mí mostraban a un Jesús ñoño, a un Jesús antiguo, a un Jesús aburrido. Y alguna vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, ellos están haciendo lo que yo les mandé a hacer, cállate. Y a mí me dolió porque es como así, si lo que yo creo que se tiene que hacer es esto. Y ahí entendí que mi manera de ser y lo que Dios me había dado a mí y lo que me había hecho genuino Ujú. era para un tipo de personas de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, pero no para todos. Y que también necesitamos al que para mí es ñoño y lo hace de una manera diferente y que yo no entiendo cómo alguien puede consumir ese tipo de contenido. También hay gente que necesita ese tipo de contenido porque son iguales que ellos. Entonces, yo querer creerme superior porque alguien lo hace de una manera y no aceptar que hay gente
que ve mi trabajo, lo que yo hago y dirá como, ah, no entiendo un carajo y seguirá derecho. Pues es creer Porque me es parece. demasiado profundo y misterioso. No, es porque no es el público objetivo, no, porque no todos piensan ni creen como Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, ya somos todos un mismo cuerpo y entendemos que cada uno tiene un lugar y que vamos para el mismo lado. Ahora, hay algo que estaba pasando en esa iglesia que me parece increíble y es que había muchas peleas porque cada uno quería aceptar lo que Jesús, pero quería hacerlo a la manera de sus tradiciones. Entonces Pablo supo, y es como el centro de este capítulo, ahí sí es lo que tú decías, y es el amor. El amor es lo único que, es la única manera de que tú y yo, pensando tan diferente, podamos sentarnos en una misma mesa y Wow, compartir con. amén. Si nosotros no utilizamos el amor como vehículo, pues al final no estoy de acuerdo contigo y ya, me quedo ahí. Pero cuando decido conocerte a pesar de, cuando decido entender que hay algo que tengo que aprender de lo que yo, de tu manera de ver la vida, de tu manera de acercarte a Jesús, y cuando utilizo el vehículo del amor, pues las cosas cambian. Obviamente hay que entender qué es el amor por principio, y el amor es Jesús. Dios es amor, y es el amor que recibimos de Dios, es el amor que Dios nos dio, es el amor del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y ese amor de que Jesús me aceptó tal como soy, debería ser que yo logre aceptar a los demás y no querer cambiarlos. El versículo 9 dice, no lo que tú dijiste, no lo finjas, ama desde el centro y no lo finjas. Y a veces es re difícil una mala gente y uno lo quiere fingir. Entonces, entender eso nos ayuda a estar enfocados, nos ayuda a entender lo que Dios quiere que hagamos. Y, y nos ayuda a entender que aunque todos tenemos un lugar, nadie tiene que buscar el lugar del otro, sino aceptar el suyo. Wow. Y creo que eso es súper sanador. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, escuchamos a alguien hablar su relación con Jesús y lo primero que queremos es que nuestra relación con Jesús sea igual? ¿No les ha pasado? Yo Que lo la que hacía, relación de esa persona sea como la mía. Como, exacto, también. Pero a mí lo que me pasaba, por ejemplo, es que yo me comparaba, entonces intentaba hacer lo que los otros hacían y pues no salía. Entonces me frustraba y decía, ¿por qué ellos, por ejemplo, Dios, tú les hablas de esa manera? Yo creo que tú que me conoces, sabes que una de mis grandes luchas es que yo por muchos años creí que Dios no me hablaba. Y es como Dios le habla a todo el mundo menos a mí. O sea, como que conmigo todo bien, me manda mensajes de texto, pero no me habla. Y con el tiempo entendí que sí es que me habla, pero que yo estaba tratando que me hablara como veía que a otros le hablaban. Y me tocó aprender mis lenguajes con Dios y conocerme también para entender, es por acá. Pero si me estoy comparando, si estoy buscando otras cosas, lo que al otro le funciona, si quiero hacer lo que, no sé, esta parte también habla de que somos un cuerpo, ¿no? Y de que cada uno tiene su función. Si yo quiero hacer lo que el corazón hace, pero soy un ojo, pues, no estoy en nada. Y creo que por eso es importante pensar que esto es desde lo personal, desde aceptar lo que yo soy, aceptar el lugar que Dios me puso, aceptar mis cualidades, aceptar lo que tengo en las manos, aceptar que de pronto yo no soy muy bueno hablando, pero soy mejor escuchando, o que de pronto no soy tan duro con, no sé, no soy tan duro diciendo las cosas, pero de pronto tengo una cualidad muy grande en que la gente se sienta tranquila conmigo. Y ambas cosas son necesarias en el cuerpo de Cristo. Y el querer, hay mucha gente, y ahí me uno, que hemos intentado por mucho tiempo hacer lo que los otros hacen y termina siendo un cuerpo de tres pies cuando solo se necesitan dos. Y de pronto hay un apéndice por ahí que, que, que no hay que no está en el cuerpo y que necesitamos es de eso, porque todos somos importantes. Y eso suena súper bonito, pero entenderlo es valioso en nuestra vida, porque cuando lo entendemos dejamos de compararnos, dejamos de buscar lo que otro más tiene, dejamos de hacer las cosas a la manera de los demás y empezamos a hacerlo a la manera que Dios quiere. y creo que, digamos, como para resumir un poquito lo que hablamos acá, pues no sé, es como
realmente darnos cuenta de que para Dios lo que somos, quienes somos, es demasiado valioso. Y esta es una conversación que hemos tenido muchísimas veces con Carlitos. O sea, literal, he llorado varias veces contándole mis frustraciones de nunca sentir que encajo, como dentro de este modelo de cristianos, dentro de ningún modelo, pero muchas veces por sentirnos culpables por no estar dentro de ese modelo que supuestamente está. Pero justamente aquí es maravilloso que nos hable de no te tienes que amoldar al mundo y no te tienes que amoldar a nada porque tal como, tal como eres es tal como Dios te necesita. Y lo que tienes en las manos es importante para el cuerpo de Cristo, para el reino de los cielos. Así pienses que no, que es algo, así como tú decías, difícil de entender. Y por último, creo que, no sé si estoy mal, bueno, no sé, pero yo lo he visto así, lo vi así ayer, de hecho. La base de todo está en dejarse enamorar por Dios. Literal, o sea, el evangelio puede ser tan sencillo como deja que Dios te enamore y fluye con ese amor. O sea, literal lo escribí acá en una bolsa porque estaba como, mira, estaba como toda elevada y necesitaba escribirlo en un lugar. Y escribí, el evangelio es tan fácil, se trata de recibir o aceptar un amor que no merecemos y luego creer tanto en ese amor como para dejarse llevar por él. A eso quiero complementar algo que me encanta como acaba el capítulo, porque en un momento está hablando como, al final está hablando ya del comportamiento con nuestros hermanos, entonces habla de llévate bien con la mayoría, no seas engreído, hazte amigo de la mayoría, no seas el gran alguien, o sea, no te creas superior, no devuelvas el golpe con golpe, pero me encanta lo que sigue y es descubre la belleza en todos. Eh, y me ponía a pensar como que al final queremos conocer a Jesús y queremos conocer a Dios y enamorarnos de Dios. Y yo creo que una de las maneras como, porque la iglesia es tan útil todavía en el siglo XXI, cuando a mí me dicen, hace poquito me hicieron esa pregunta, alguien me dijo, usted es una persona cool, no es cristiano, pero no entiendo cómo creen la iglesia en el siglo XXI. Ahí, ahí rayamos, me dijo. Y algo que yo entendí de eso es que yo creo en la iglesia por esto mismo, porque yo entiendo que la única manera en la que yo voy a conocer a Dios es en la manera como me relaciono también con las personas. Cuando yo Ujú. descubro la belleza en todos, quiere decir que también logro ver a Dios en la vida de Mapi, en la vida de María Elena, en la vida de Diego, en la vida de Laura, en la vida de Silvana, de Jessy, de todos. Y cuando yo me tomo en labor que en vez de criticarlos y escoger estos son los míos y estos empiezo a conocer al resto, empiezo a hallar a Dios en personas que nunca pensé hallarlos. Y cuando yo empiezo a aprender, como dices tú, Jessy, de los demás, a ver cualidades, por ejemplo, les voy a contar algo una infidencia. Yo tengo un grupo de jóvenes en mi iglesia y hay un muchacho que sabemos que tiene un síndrome, una, pues tiene como una complicación en su salud y eso hace que tenga un tipo de retraso, una condición diferente a los demás. Y toda la vida lo hemos aceptado, él hace chistes imprudentes, nadie dice nada y ya, y como que hemos aprendido a convivir con él, pero la verdad es que yo no me había tomado la labor de sentarme a hablar con él. Y hace poquito me senté a hablar con él y hablamos como 2 horas. Y luego de eso estuve investigando sobre el tema, hablé con una amiga psicóloga que maneja casos como el de él, y me di cuenta Ya menos de un minuto. y, ah, y me di cuenta que al final no es que, o sea, que al conocer su contexto puedo conocer al Jesús que actúa en su vida. Y eso me ha parecido impresionante, porque yo no me había dispuesto a ver a Jesús en medio de su necesidad y de su contexto. Pero cuando conocí más de él, pude ver lo increíble que está haciendo Dios con su vida y cómo una persona como él aún decide seguir a Cristo en muchas de las circunstancias. Entonces creo que esa es como la enseñanza. La iglesia se construye entre todos cuando nosotros
entendemos quiénes somos nosotros, pero también entendemos que el otro me demuestra quién es Jesús y que al verlo a Él aprendo a amar y seguir más a Cristo. Es que al final todo, de hecho, lo que enseña la Biblia es, o sea, la Biblia sigue siendo tan importante en estos tiempos porque siempre nos ha enseñado a cómo relacionarnos. Es como